Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniera. Fuerte y Buenas, claro. no- Buenas noches, ingeniera, por supuesto. Qué bueno. Bueno, chicos, con ustedes quedamos al final que el examen iba a ser el viernes, ¿verdad? Este viernes. Así es, ingeniero, creo que ya por mayoría. Sí, me confirmaron, bueno, en total me confirmaron 4 grupos, pero de esos 4 grupos, creo que fueron 4 grupos los que confirmaron al final. Solamente uno estaba pidiendo si era factible, obviamente, hacerlo el día sábado, pero para eso todos los grupos tenían que estar de acuerdo. Por otro lado, yo creería que tal vez el día sábado no es muy conveniente para ustedes por el hecho de que últimamente la plataforma ha estado fallando bastante, específicamente el día sábado, ¿verdad? Entonces creo que ya estaría mejor que sea el día viernes. Piensen, para que se sientan un poco mejor los que no pudieron el día sábado. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con el capítulo 3 y hasta donde lleguemos el día de hoy, entonces hasta ahí viene el examen. Tenemos el tema que vamos a ver en el capítulo 3 son los sistemas de información y las organizaciones y la estrategia. ¿Cuáles son básicamente lo que perseguimos al ver estos, o cuál es el propósito propiamente de ver este tema como tal? Primero que todo, vamos a ver la organización y los sistemas de información. Vamos a ver el impacto de los sistemas de información en la organización y en las empresas. También el uso de los sistemas de información para lograr una ventaja competitiva basado en el modelo de fuerza competitiva de Potter. Y vamos a ver las estrategias de negocio apoyadas en los sistemas de información. Entonces, cuando vemos la parte de los sistemas de información y organización, y si estas influyen entre sí, vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que podría ser una respuesta afirmativa, es decir, que los sistemas de información y organización sí influyen entre sí? O podríamos decir que no necesariamente, que hay otros factores. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver, muchachos. Pues yo me inclinaría un poquito más, aunque no necesariamente, porque digamos que creo yo que hay cosas que uno las puede investigar sin necesidad de tener un sistema en sí. Y a medida que uno trabaja en las organizaciones, pues uno como que va deduciendo por la experiencia lo que va haciendo. Eso yo. Ajá, muy bien. ¿Y los demás? Sí están ahí, ¿verdad, muchachos? ¿O solo están conectados? Cuéntenme. Aquí estamos, aquí estamos. Buenas noches, ingeniera. Aquí estamos Buenas en mi clase. noches. Algo Sin tardecito pena, porque hombre. estábamos en clase de física. Ah, ok. No hay problema, chicos. Cuéntenme entonces, ¿qué podemos decir acerca de los sistemas de información y organización? Si influyen entre sí o no. Ya uno de sus compañeros pues ya dio su punto de vista y la opinión de él pues es que no necesariamente. ¿Qué opinan los demás? Que hay otros factores que influyen. ¿Qué opinan los demás? Y como había dicho hace días, creo que la organización tiene que influir en los sistemas de información, usarlos de acuerdo a la organización, no los sistemas de información influir en la organización. O sea, lo que había dicho es que se tenía que adaptar el sistema de información que se va a utilizar a la organización, no la organización a un sistema de información específico. Entonces creo que sí influyen, pero no No son un por un, factor determinante.
Ajá. podríamos decir. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Cuando hablamos acerca de los sistemas de información y organización y si ésta influye entre sí, pues a nuestra mente se nos vienen muchas ideas que hasta cierto punto sí son válidas. Es decir, podemos decir que hace décadas, los sistemas de información como tal no trabajaban, mejor dicho, las empresas, su forma de trabajar o de operar no radicaba propiamente en tener un sistema de información como tal, sino que había muchas empresas que no contaban con sistemas de información. Sin embargo, eran empresas bien productivas, eran empresas que pues funcionaban bien, de manera lenta y muchas veces un poco desfasados, pero hasta cierto punto sí sobrevivían. Tal y como mencionar uno de sus compañeros ahorita en la última participación, realmente cuando hablamos de los sistemas de información y organización, básicamente hablamos de muchos factores que van a influir en lo que es la toma de decisión al momento de implementar un sistema de información. Si nosotros esperamos que el sistema venga y sea el que nos organice nuestra empresa, pues definitivamente estamos un poco equivocados en ese sentido y va a ser una experiencia un poco frustrante en el sentido de que cuando una empresa está bien organizada, está bien estructurada, cuenta con su misión, su visión, sus objetivos claros y sus políticas bien definidas, así como todos sus procesos, pues el implementar un sistema de información es un poco más sencillo que cuando no tenemos un escenario como el que acabo de mencionar. Por lo tanto, y la relación que nosotros podemos decir entre los sistemas de información y organización es que tenemos factores claves en ellos. Uno de ellos son los gerentes, porque los gerentes contribuyen a los sistemas de información para servir a los intereses de la organización. Por eso, cuando nosotros pensamos implementar un sistema en una empresa, ya sea porque hemos identificado un problema o porque de alguna manera se requiere un cambio de forma urgente o una mejora, tenemos que siempre tomar en cuenta y a visión que tienen los gerentes como tal, porque al final ellos son los que van a dictar prácticamente las directrices o las pautas que se van a seguir en la organización para poder implementar el sistema. Además que los requerimientos que también se necesitan, es decir, ellos tienen una visión global de lo que quieren y hacia dónde quieren llegar y cómo los sistemas de información como herramientas van a ayudar a poder alcanzar esos objetivos. Aparte de eso, existe lo que podríamos decir que se pueda crear una conciencia de influencia de los sistemas de información y de esta manera pues adoptar una actitud abierta hacia ellos para beneficiar a las nuevas tecnologías. Nos vamos a dar cuenta, muchachos, de que cuando iniciábamos a ver todo lo que era la importancia de la tecnología de información, decíamos de que la tecnología de información es fundamental para todas las empresas, especialmente en esta nueva generación que estamos viviendo. Y hacíamos referencia un poco a hace 10 años o 20 años atrás, donde realmente no era tan importante, o al menos todavía las empresas podían tener un margen de equivocación y no había mayor problema. Hoy en día vemos que con la globalización todo eso cambia. Y al hablar de esto, también hablamos de que obviamente y a cabeza, que es el gerente, que es el que dirige, tiene que estar totalmente de acuerdo y de estar consciente de esa necesidad del sistema de información para que todos los miembros del cuerpo, es decir, una organización podríamos decir que es un cuerpo humano, donde la cabeza es el gerente y de ahí vienen todos los miembros del cuerpo, que para que puedan interactuar de forma coordinada y que lo que yo pienso, si yo quiero levantarme y caminar,
pues que mi cuerpo lo realice, tiene que haber una coordinación entre los mensajes que yo envío del cerebro hacia, obviamente, mis piernas, para que me pueda levantar y comenzar a caminar. Entonces, obviamente, muchachos, hablamos de que tiene que haber un convencimiento por parte de las organizaciones que para poder realmente llegar a los objetivos estratégicos, para poder llegar a una meta, para poder ser una empresa innovadora, para poder ser una institución en la que puedan crear ventajas competitivas, es necesario la tecnología. Y que esa tecnología, así como hemos hablado hasta el cansancio, pues va avanzando a pasos agigantados. Esto quiere decir que tenemos que aprovechar esa tecnología como una herramienta que realmente nos permita poder tomar ventajas competitivas. Dicha interacción es compleja y recibe influencia de varios factores. Yo se los estoy diciendo de una manera sencilla, pero aquí se aplica el dicho que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Y eso es cierto. No es lo mismo estar en una empresa ante una situación donde el gerente les esté preguntando que qué solución pueden brindar para esa institución o de qué manera pueden crear una ventaja competitiva en esa institución y poder convencer al gerente, así como a todos y a jefaturas, de que realmente el sistema es necesario. Y no solamente convencerlos, sino también lograr que al momento de implementar el sistema, pues se logre el objetivo inicial, lo que se quería, y no tengamos resultados totalmente diferentes. Entonces, pareciera sencillo y bastante sencillo, pero en la práctica, esta implementación de un sistema, muchachos, puede llevar como ser un año o menos de un año, nos puede llevar 5, 6, 7 años, 10. Incluso hay empresas que ya llevan 15 años queriendo terminar la implementación de un sistema y que al final no lo consiguen. Entonces es muy importante poder evaluar todo esto. Aquí vemos una relación de las dos vías entre la organización y la tecnología de información. Ya establecimos que definitivamente sí hay una relación, pero al igual como dijeron sus dos compañeros que participaron, realmente no es, es una relación que existe, pero tenemos que estar conscientes que hay muchos factores que pueden afectar esa relación y que obviamente no solamente es necesario tener un buen sistema informático en una empresa, sino también qué tan motivado esté el recurso humano que está trabajando en el sistema, cómo está la cultura organizacional de la empresa, qué tal es el entorno de esa empresa, si están bien estructurados, si tienen procesos de negocio bien definidos, si tienen políticas establecidas, si existe lo que son decisiones gerenciales. Todo eso, jóvenes, influye en la relación que puede existir entre la organización y la tecnología de información. Es decir, no basta con tener buenas intenciones, sino en poder realmente medir todo el impacto que puede llevar. Por eso, a mí siempre me encanta realmente esta experiencia que los estudiantes tienen al momento de implementar un sistema, porque es una experiencia bonita, especialmente cuando iniciamos desde la identificación del problema, cuando vemos los objetivos propiamente al momento de implementar el sistema o a donde queremos llegar, y cuando comenzamos con las entrevistas a las diferentes personas y comenzamos a ver todo el recurso y comenzamos a ver cuál es el alcance, comenzamos a trabajar con el análisis de cada uno de los procesos, verificando si los procesos que tiene la empresa actualmente con los procesos del sistema van de la mano, viendo si va a haber algún cambio. Después con el diseño de las pantallas, de los reportes, y luego con el desarrollo del sistema, después con las pruebas del sistema, después con la capacitación a los usuarios, y la implementación y el seguimiento. Es decir, si lo vemos de una manera tan sencilla, decimos, solo es un ciclo de vida de desarrollo del sistema, que tiene que ver con 7 pasos, con 7 etapas. No, realmente, muchachos, es algo más que eso. Es poder ver todo lo que conlleva el entorno donde está rodeada la empresa,
el lugar geográfico donde está ubicado, cuáles son las competencias de esa empresa, si realmente esta empresa, su personal que tiene es personal que está motivado, que está capacitado, es personal que conoce el proceso de organización, porque muchas veces nos encontramos con organizaciones donde tienen todo escrito, tienen los procedimientos escritos, pero cuando usted ya pregunta a los usuarios cuál es el proceso que se sigue para una aprobación de un cheque, por ejemplo, no lo saben. O cuál es el proceso que siguen para los pagos de los honorarios, no lo saben. O cuál es el proceso que se debe de seguir para la facturación cuando la factura es al crédito y no al contado. Pues hay muchos que no lo saben. Entonces, el poder identificar eso, el que no solamente esos procesos estén escritos, sino que cada uno de los integrantes de la empresa los conozca de manera de que garanticemos hasta cierto punto que lo que vamos a hacer es capacitar a esos usuarios con el nuevo sistema, más el procedimiento como tal, ellos ya lo conocen. Entonces vemos que existe una relación, efectivamente, hay una relación entre la organización y la tecnología de información, pero que también tenemos factores que nos pueden influir, ya sea positiva o negativamente, y esto es bien importante, porque nos puede influir en ambos podríamos decir, para bien o para mal al momento de implementar el sistema. Por eso es muy importante identificar estos factores desde un inicio, identificar cuáles son los riesgos que podemos tener, sobre todo tener el apoyo de la gerencia, de los mandos intermedios que toman las decisiones, de manera que podamos realmente tener ese apoyo y de alguna manera pues también podamos obtener el permiso de las personas que nos van a estar apoyando en las diferentes etapas al momento de implementar el sistema. Tenemos que las características de la organización, pues obviamente no podemos obviarlas, mucho menos cuando vamos a implementar un sistema. Tenemos que existen lo que son las rutinas y los procesos propiamente de los negocios. Y cuando vemos esas rutinas y esos procesos de los negocios, no es más que las reglas, los procedimientos y las prácticas que se han desarrollado para lidiar con casi todas las situaciones esperadas. Es decir, no podemos tomar de decir, vamos a implementar un sistema y realmente no saber cuáles son los procesos claves de ese negocio. ¿Qué es lo que ellos hacen generalmente, cada área? Y podemos poner un ejemplo de un negocio, podría ser un ejemplo de un call center, ¿verdad? Así como otros ejemplos, un hospital, todos ellos tienen lo que son rutinas y procesos propiamente de los negocios. Y la diferencia es que unos son negocios que generan producto como tal y negocios que generan servicios. En cuanto a las políticas organizacionales, son importantes porque nos permiten delimitar cuáles son los lineamientos de la empresa. Por ejemplo, el que esté prohibido el uso del celular, o por ejemplo, el que no esté permitido en horas laborables estar utilizando el chat, o por ejemplo, el que no se permite comer en otro sitio que no sea en el comedor de la oficina, por ejemplo. Situaciones o políticas que propiamente tiene la organización. En cuanto a la cultura organizacional, es uno de los factores más importantes que debemos de considerar, especialmente cuando estamos delimitando el problema, cuando estamos viendo la viabilidad propiamente del sistema, que estamos evaluando la parte operativa, la parte técnica y la parte de recursos humanos. Cuando nosotros evaluamos la viabilidad, pues tenemos que evaluar esos tres factores que para nosotros son fundamentales. Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos que estar claros que en una organización existen sus normas, existen los hábitos y existen valores propiamente de organización, y que dentro de una cultura organizacional pueden existir subculturas. Es decir, puede ser que el departamento de contabilidad como tal
pues sea un departamento que sea demasiado hermético, un departamento donde si hay un cumpleañero en ese departamento, pues solo lo celebra el departamento, o donde propiamente ese departamento como tal, adicional a las políticas y normas que tiene la empresa, pues ellos también manejan otras políticas internas dentro del mismo departamento. Entonces ahí estamos hablando que dentro de una cultura organizacional existe una subcultura organizacional. Tenemos también los entornos organizacionales, y en cuanto a los entornos organizacionales hablamos de dónde obtenemos los recursos y hasta dónde suministramos los bienes y servicios. Es decir, para nosotros es importante ver cuál es la competencia. Si, por ejemplo, a nosotros nos contratan en una empresa, como decir Tigo, para la implementación de un nuevo sistema en la empresa en Tigo, tenemos que ver cuál es la competencia de Tigo, si es Hondutel, si es Claro, cuáles son las competencias, cuáles son los servicios que esta empresa da, qué es lo que al final espera. Pero si nosotros no conocemos nada de la empresa donde queremos implementar el sistema, ¿cómo vamos a saber si lo estamos haciendo bien? ¿Cómo vamos a saber si realmente por medio del sistema la empresa va a poder hacer frente a todos los cambios, a todas las necesidades, a todos los requerimientos que vengan de afuera hacia la empresa? Es decir, a todo el entorno como tal. Por eso para nosotros es bien importante identificar cuáles son los bienes que esta empresa presta y cuáles son los servicios que la empresa da, cuáles son sus competidores. En cuanto a la estructura organizacional, pues es ver básicamente cómo está el organigrama, ¿sí? Cómo se maneja. Hay empresas, por ejemplo, donde aparte del gerente existen comités propiamente de accionistas. Entonces estamos hablando de que si es así, pues primero tiene que ser aprobado por ese comité, después tiene que ser ejecutado por el gerente, y cualquier decisión pues no ya toma directamente el gerente, sino que ya toma el comité. Entonces todo eso lleva a la estructura organizacional de la empresa. Tenemos que identificar quiénes son los jefes, tenemos que identificar a quienes les vamos a rendir cuentas, tenemos que identificar cuál es la misión que ellos tienen, cuál es la visión que ellos tienen con el sistema, qué es lo que ellos esperan recibir con el sistema. También identificar si realmente ellos como gerentes, como jefes, como junta directiva, ellos conocen realmente cuál es el proceso que se lleva en la empresa, si no solamente es que está escrito y hasta ahí nomás, sino que si ellos saben. Esto es muy importante identificar, porque son factores que nosotros lo vemos como algo que, bueno, no aporta mayor cosa, pero si no tenemos el cuidado nos puede afectar bastante. Dentro del entorno surgen las tecnologías perjudiciales. En este caso tenemos que cambian la manera radical de hacer negocios en la compañía, que son productos sustitutos con el mismo o mejor desempeño sobre el artículo actual, o que la industria reemplazada tiende a desaparecer si no converge a los cambios. Es decir, tenemos que ver que dentro del entorno, si nosotros no sabemos manejar esta situación, podemos encontrarnos con ciertos problemas que pueden ser bastante perjudiciales para la empresa. Tenemos que ver realmente esos cambios que se están dando, esas señales que se están dando externamente, y cómo de alguna manera se puede controlar ese impacto que puede tener dentro de la organización. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos también que las tecnologías perjudiciales, podemos decir ganadores y perdedores. En este sentido vamos a ver, por ejemplo, un poco de historia. Y vamos a ver, por ejemplo, en la parte tecnológica y a descripción, y si ha permitido ganar o más bien ha hecho que realmente pierdan, y qué es lo que pierden, ¿verdad? Exactamente. En este caso, por ejemplo, tenemos el chip de microprocesadores. Este fue creado en 1971 y la descripción es que miles y en un momento dado millones de transistores en un chip de silicio. Es decir, el chip de microprocesadores, si nos vamos un poco a la historia, ¿qué vino a reemplazar, muchachos?
¿qué vino a reemplazar? A los transistores, ¿cierto? ¿Jóvenes? Así es, Ok, entonces si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué sucedió? Que tenemos empresas que ganaron con este cambio y tenemos empresas que perdieron. Obviamente las empresas que se dedicaban a la creación de transistores, pues desaparecieron o tuvieron que modificar su producto, es decir, hacer cambios radicales. Si vendían transistores, pues dedicarse a vender microprocesadores o cambiar incluso el rubro propiamente del negocio, pero como tal, el negocio como tal, que era la elaboración de transistores, al venir y crear los chips de microprocesadores, pues obviamente hizo que estas empresas prácticamente perdieran o se fueran a la quiebra. En el caso de las empresas que se dedicaban a microprocesadores, como sería empresa de Intel, otras empresas, pues básicamente, lejos de perder, fueron ganando y fueron revolucionando. Entonces, en este caso vemos ese escenario de empresas que ganaron y empresas que perdieron debido a los cambios tecnológicos que hubieron. Tenemos también las computadoras personales. En 1975 fue el mayor auge de ellas, pero específicamente, ¿por qué? No era que antes de 1975 no existieran computadoras, claro que sí. Lo que sucedía era que eran computadoras que básicamente no eran pequeñas, no eran de escritorio, sino que eran computadoras que abarcaban toda una habitación y que era necesario pues tener bastante acondicionado el área para que pudieran estar esos equipos. Entonces, vemos que a partir de 1975 viene y surge lo que son las computadoras personales como tal. Y obviamente su cambio es radical, son computadoras pequeñas para escritorios, son más económicas y son funcionales en el sentido de que no son, van bajo lo que conocemos hoy en día de múltiples, poder ejecutar múltiples interfaces de forma simultánea. Anteriormente, pues, era una u otra, pero no era que podíamos ejecutar simultáneamente más de una operación o más de una funcionalidad. Hoy en día podemos estar escribiendo nuestro correo electrónico, podemos estar trabajando en un programa de diseño, podemos estar conectados al programa de la empresa, podemos estar escuchando música y todo lo podemos estar haciendo de forma simultánea y no vemos afectado nuestro rendimiento de nuestro equipo siempre y cuando este tenga capacidad. Entonces, vemos que en este sentido, pues, ¿cuáles fueron las empresas ganadoras? Pues fueron aquellas empresas que apostaron por este cambio, como HP, Apple, IBM. Y los fabricantes de chips, obviamente, como Intel. Mientras que las empresas de equipos de mainframe, o sea, equipos grandes, computadoras que abarcaban toda una habitación, tales como IBM, en su gama de mainframe, y mini computadoras de, obviamente, fueron perdiendo poco a poco lo que es un posicionamiento en el mercado. Entonces aquí vemos un escenario donde tenemos ganadores y perdedores. En el caso de la fotografía digital en 1975, también, ¿cuál era la descripción? Un uso de un chip de sensores de imágenes, CCD, es decir, dispositivo de acoplamiento de carga para grabar imágenes. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas que se dedicaban a generar o a crear estas cámaras digitales, ¿y qué pasó con las empresas de cámaras tradicionales? Pues en este sentido, y las empresas que se dedicaban propiamente a esa creación de este CD, obviamente fueron agarrando más, podríamos decir, más mercado, pero también aquellas empresas que se dedicaban a cámaras tradicionales también fueron evolucionando. Si ustedes se fijan, aquí hubo una evolución de estas empresas para que no quedaran rezagadas. Por lo tanto, en este caso, estas empresas se adaptaron a los nuevos cambios tecnológicos y hasta cierto punto ganaron. En cambio, las empresas que se dedicaban a los fabricantes de productos de filmación, ¿qué sucedía? Ahí perdían, porque obviamente al ser cámaras digitales, pues no necesitaban
rollos de película. Por lo tanto, estas empresas poco a poco fueron desapareciendo. También tenemos con la creación del World Wide Web en 1989. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de Internet como tal, realmente el auge como tal viene a partir de 1995 y hablamos de bases de datos global de archivos y páginas digitales disponibles de manera instantánea. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué significa World Wide Web, ¿qué me pueden decir? A ver, muchachos, vamos a ver si pusieron atención en introducción a sistemas, a ingeniería, perdón. El World Wide Web es como un repositorio gigante de archivos. En su inicio supongo que solamente era orientado a los archivos científicos, ¿no? A papeles científicos, o para que investigadores de todo el mundo estuvieran al día con estudios de todo el mundo, pero luego evolucionó para el uso comercial. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? A ver. Básicamente es una red de redes, ¿verdad? Podemos decir que si lo vemos de esa manera, incluso podríamos decir que es una telaraña, es decir, el Internet como tal, donde tenemos N cantidad de servidores conectados entre sí y miles de millones de equipos conectados en los diferentes servidores para poder estar compartiendo información. Por eso es que decimos que es una base de datos global de archivos. Ahora, ¿quiénes fueron los ganadores aquí? Pues los propietarios del contenido en línea y las noticias también se beneficiaron, y los editoriales tradicionales, tales como los que hacían periódicos, revistas y la televisión por difusión, en este caso pierden. Es decir, ganan, podríamos decir, y las empresas incluso que se dedican a las telecomunicaciones, ¿sí? Porque es cuando más auge hay de empresas que brindan los servicios de Internet y que adicionalmente incluso y lo que es y los periódicos digitales pues llegan a tener un mayor auge, así como por ejemplo las bibliotecas digitales, es decir, pasa todo lo que era físico a digital. Por lo tanto, ¿qué empresas pierden? Pues aquellas empresas que se dedicaban únicamente a lo que son y impresión de periódicos tradicionales, de revistas y las televisiones por difusión. Es decir, hoy en día pocas personas podríamos decir que compran una revista. Generalmente todo lo ven en línea, incluso los periódicos pues se ven en línea. Si quiero comprar algo pues ya no voy a una tienda, sino que yo puedo comprar en línea. Si quiero ver algún programa de televisión, ya no necesito tener el televisor físicamente, sino que yo puedo ver desde mi computadora. Es decir, esas empresas como tal fueron las que fueron perdiendo. En el caso de los servicios de música, video y televisión por internet, básicamente que en 1998 fue mayor auge, podemos decir que tenemos lo que son los almacenes de música descargable, videos, transmisión de televisión en web y todo lo demás. Y los propietarios de las plataformas de internet y los proveedores de telecomunicaciones que poseían las redes troncales de internet como AT&T o Verizon, y los proveedores de servicios de internet local ganan, es decir, crece todo y las empresas que se dedican a esto, pues obviamente tienen ganancias significativas y van en crecimiento, mientras que aquellos proveedores de contenido de los vendedores minoristas, como son las tiendas físicas, como por ejemplo, no sé realmente si ustedes o alguno de ustedes vivió esa época donde habían negocios que rentaban películas de video. No sé si ustedes o sus papás o ustedes recuerdan, no sé, o alguna vez vieron de ese tipo de películas, muchachos, que eran en videos y uno iba y le daban el cassette y rentaba películas. Eso era la novedad. ¿Algunos de ustedes vivieron esa época?
Sí, sí, en general. Sí, genial. Entonces, Se necesitaba una membresía para rentarlos. exacto, necesitaban una membresía. Pero también, ¿qué era lo interesante con eso, muchachos? Que si ustedes se fijan, cuando salieron esos negocios, pues fueron, es decir, habían una cantidad de esos tipos de negocios, pues, de renta de películas. ¿Y qué pasó? Cuando viene lo que es el auge de la televisión por internet, de los videos, de todo, en 1998, pues poco a poco fueron desapareciendo esos negocios, ¿verdad? Entonces, tenemos también los algoritmos PageRank, que esto es un método para calcular páginas web en términos de su popularidad para completar la búsqueda web mediante términos claves. Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros venimos y buscamos en Google, iniciamos a buscar algo y automáticamente nos aparece como lo que nosotros queremos buscar, es decir, como que nos completa la idea que nosotros tenemos. Pues, en este caso, pues Google básicamente podemos decir que es un ganador porque es el dueño de esa patente que intuitivamente lo que nosotros escribimos pues se agrega, o incluso lo que hace es que guarda un registro interno de todo lo que nosotros hemos visto, hemos buscado, cuáles son nuestras preferencias. Entonces, de alguna manera, independientemente de la computadora donde yo me conecte, siempre y cuando tenga internet, yo voy a poder ver esa información y inmediatamente identifica que soy la persona que he visto eso y me muestra el contenido, ¿sí? Entonces, o me muestra las clasificaciones de las páginas según lo que a mí me gusta, según lo que yo ando buscando. Y mientras que motores de búsqueda como, no sé si alguna vez ustedes trabajaron con Altavista, pues era bastante rudimentario, podríamos decir, no tenía básicamente esa configuración como tal y obviamente desapareció. ¿Sí? Se utilizó en los inicios, pero no duró mucho tiempo. Si fueron 3 años, fue mucho. Fue poco tiempo en el que se utilizó ese tipo de buscador, que era un buscador tradicional. En cuanto a los software como servicio web, el uso de Internet para proveer accesos remotos al software en línea, pues también hablamos de las compañías de servicio de software en línea y que estas como tal ya ganaron, mientras que las compañías de software tradicionales como Microsoft, SAP, Oracle, pues de alguna manera perdieron en cuanto a lo que eran los software o los servicios web como tal. Obviamente después, tanto SAP como Oracle e incluso Microsoft, hasta cierto punto después fueron disgregando en el sentido de que fueron poniendo, por ejemplo, almacenamiento en la nube o la opción de outsourcing para las empresas que quisieran tener todo lo que era su data center en la nube y utilizaban mucho lo de la virtualización como tal. Pero hay un dicho que podríamos decir que en negocio, o mejor dicho, en estrategia financiera es bastante utilizado, que generalmente quien tira la primera piedra es generalmente quien vuelve a tirar nuevamente la piedra. Es decir, que en este sentido, quien toma, podríamos decir, la ventaja competitiva, pues al final es el que llega a triunfar y el que puede nuevamente pues darse el lujo de volver nuevamente a tener decisiones acertadas. Podemos decir que en cuanto al impacto económico, existe lo que es la teoría del costo de transacción, es decir, existe un costo de transacción. En lo que es la tecnología o lo que es básicamente la tecnología de información, ayuda a las empresas a contraer su tamaño, ya que puede reducir sus costos de transiciones o de transacciones y obviamente versus poder digitalizar aquellas áreas que ya vimos como son los sistemas transaccionales, que obviamente estos propiamente
podríamos decir que se implementan en las áreas funcionales, es decir, en las áreas como contabilidad, en las áreas como recursos humanos, como inventario, como facturación. Son áreas que podríamos decir que son las que generan información. Aunque en el caso de contabilidad genera información, pero recuerden que también recibe información de las diferentes áreas. Entonces, en este sentido tenemos que y la tecnología de información obviamente ha ayudado a las empresas a eso, a reducir sus costos. Recuerden que como son áreas operativas, si no existieran los sistemas, pues tendría que haber el doble de personas trabajando. Y eso lo podríamos ver, por ejemplo, en áreas como contabilidad. Antes de que se usaran los sistemas de información como hasta hoy, pues eran áreas que eran extensas, que habían muchas veces en ese departamento 10, 15 personas asignados a ese departamento, porque unos eran los que se encargaban de las cuentas por cobrar, otros se encargaban de las cuentas por pagar, otros se encargaban de los honorarios, otros se encargaban de revisar todas las transacciones bancarias. Entonces, básicamente era una persona para una función específica. Pues gracias a esos sistemas de información o básicamente a implementación de la tecnología de información como tal, el tiempo hubo una reducción en cuanto a recursos que se necesitaban en estas áreas, en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que era el aumento podríamos decir, de eficiencia en cuanto al desempeño del trabajo y a disminución del tiempo utilizado para esto. Anteriormente, y especialmente el área de contabilidad, el área de caja, son áreas que tenían que quedarse incluso muchas veces fuera del horario de trabajo para poder terminar un trabajo asignado. Pues gracias a los sistemas de información, eso cambió, de manera que la empresa también ahorró en el sentido de estar pagando horas extras. Y si se pagan horas extras, pues ya no es nunca comparable con la cantidad de horas extras que anteriormente se pagaban. En cuanto a la teoría de la agencia, tenemos que la tecnología de información ayuda a las empresas a reducir los costos administrativos internos. Ejemplo, realizar actividades de coordinación, como el procesamiento de pedidos o mantener las cuentas de inventario con muy pocos empleados de oficina y gerentes. Recordemos, muchachos, que hay un detalle muy importante. Y los sistemas de información definitivamente optimizan mucho el recurso humano. Por eso muchas personas cuando saben que en una empresa se va a implementar un sistema, existe mucho miedo, especialmente, ya vamos a ver más adelante, existe un miedo al rechazo, existe un miedo al uso de la tecnología, pero más que eso, existe un miedo a que lo puedan despedir, aunque realmente su trabajo ya no sea necesario, porque una máquina va a hacer el trabajo por ellos, por decirlo de otra manera. Entonces, podemos ver que la tecnología de información sí ha ayudado significativamente en el hecho de reducir los costos administrativos. Lo mismo que estábamos hablando, que ya no se necesita tanto personal en las áreas, que incluso con 2 personas que estén en una área pueden hacer el trabajo de 10 personas, gracias a los sistemas de información. Porque la mayoría, si se ingresa bien información y si el proceso fluye de forma correcta, pues obviamente la información se va a ir generando por sí sola de una forma correcta. Y no va a necesitar tantas personas o tanto recurso humano para que puedan realizar esas actividades que obviamente el sistema ya puede realizar y que el margen de error es mucho menor que si tenemos el recurso humano. Recordemos que las personas, pues somos seres humanos, nos podemos enfermar, un día podemos estar alegres, otro día podemos estar tristes, otro día pues no sentirnos tan a gusto en nuestro trabajo, y todo esto directa o indirectamente recae sobre el trabajo que realizamos, mientras que las máquinas pues básicamente no pasa nada en ese sentido, no tienen el sentimiento y por lo tanto
no es que un día van a estar alegres, otro día tristes, sino que siempre lo van a generar de la misma manera, siempre y cuando, obviamente, hay otros factores que influyen, como por ejemplo la velocidad de la computadora, como por ejemplo la infraestructura de red que tengamos, el servidor que tengamos, la base de datos que tenemos, y influyen otros factores, pero ya no es factores sentimentales. Ya no es estar luchando contra los sentimientos de las personas, sino que son otros factores que obviamente influyen en eso. Entonces hemos visto cómo, pues gracias a la tecnología como tal, ha venido a ayudar definitivamente a reducir los costos administrativos. En cuanto al impacto organizacional y de comportamiento, pues tenemos una organización jerárquica tradicional con muchos niveles. Esto también incrementaba bastante, es decir, como que tenía que haber un mayor control. Al no tener un sistema de información, pues el control obviamente debía de ser por medio de personas. Por eso los habían departamentos donde había una cantidad excesiva de personas. En el caso del uso de los sistemas de información, si ustedes se fijan, la organización es aplanada. Es decir, se eliminan lo que son capas gerenciales. No es necesario tantas personas para tomar decisiones o incluso para tomar decisiones acertadas, sino que se vuelve una jerarquía menos compleja y de alguna manera pues ayuda mucho en la parte organizacional al momento de poder tomar decisiones. Disminuye la cantidad de trabajadores y además de eso permite que hasta cierto punto, como el gerente puede tener información en tiempo real, puede ver información en tiempo real, pues no necesita tener tanto control en las áreas operativas porque el sistema como tal ya genera. Tenemos algo importante que obviamente tenemos que considerar, que no todo es color de rosa. Yo quisiera decirles, muchachos, que en su vida como informáticos o como profesionales en el área de sistemas, pues no van a tener muchos retos, pero si se los dijera de esa manera, les estaría mintiendo. En el área que ustedes decidan especializarse, en la parte de informática, pues siempre van a tener retos, siempre van a tener diferentes problemas y muchas veces van a tener los mismos problemas, pero las causas de esos problemas van a ser diferentes. Por lo tanto, lo que sí les puedo garantizar es que nunca se van a aburrir, siempre van a estar bien ocupados en ese sentido. Tenemos que uno de los mayores problemas que podemos tener si no lo controlamos en el tiempo oportuno es la resistencia al cambio. Y no sé si ustedes alguna vez han leído el libro que dice ¿Quién se llevó mi queso? No sé si ustedes alguna vez lo han leído, muchachos. ¿Nadie? Yo no, ingeniera, no sé los demás. Ni yo tampoco. Bueno, yo les recomiendo que aunque no es una clase de administración, si ustedes en algún momento pueden descargar el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Lo hagan, porque lo pueden buscar como ¿Quién se ha llevado mi queso? Pero es un libro, jóvenes, que realmente se van a dar cuenta, a pesar de que fue publicado en 1998, es un libro motivacional, pero es un libro que predice propiamente eso, los cambios que pueden haber y cómo hay personas que sí se pueden adaptar a esos cambios y hay otras personas que definitivamente no se adaptan a los cambios. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque cuando nosotros vayamos a una empresa a implementar un sistema, incluso el trabajo previo que se hace antes de implementar el sistema, se van a dar cuenta pues que obviamente hay los usuarios tener miedo a que los puedan reemplazar o que en algún momento digan, bueno, ya no requerimos de su servicio, pues eso hace renuencia a lo que es y a los cambios tecnológicos.
También podemos ver de otra manera, tal vez aquellos usuarios que sepan de que sí necesitan, los necesitan a ellos para poder realizar el trabajo, independientemente que se cambie el sistema, pero que de repente no se sienten motivados, que de repente sienten que no les están pagando lo que ellos tendrían que pagar, que de repente sienten que ellos están hostigando, o que simple y sencillamente están allá a fuerza, que trabajan porque tienen una necesidad, pero no porque realmente sea su pasión. Todo eso provoca una resistencia al cambio. Entonces, cuando hablamos de la resistencia al cambio, se da muchas veces cuando queremos implementar un sistema o una nueva tecnología. Para los usuarios siempre va a ser mejor el sistema anterior, siempre va a ser mejor la tecnología anterior que tengamos, siempre va a ser mejor lo que ellos tenían antes. Porque nadie va a decir, pues yo no soy bueno en esto, o yo soy el culpable, o yo no puedo manejar el sistema. No, ellos van a echarle siempre la culpa al sistema, a la tecnología, pero nunca van a ser ellos los culpables. Y eso es una característica normal. Se van a dar cuenta que lo que va a cambiar de una empresa a otra realmente son los nombres de personas, pero siempre se van a encontrar con aquellos usuarios que todo lo saben, que son muy buenos, todo lo saben y que incluso no han estudiado sistemas, pero como que son ingenieros frustrados, podríamos decir, o ingenieros que quisieron ser ingenieros, pero que no pudieron ser ingenieros. Entonces, ellos siempre van a decir a ustedes o van a querer hacerse saber que ellos saben más muchas veces que lo que sepan ustedes. Y se van a encontrar también con aquellos usuarios que nunca pagan las portátiles, nunca pagan sus computadoras, que no quieren que les falle su equipo, pero nunca lo apagan, nunca permiten que les dé mantenimiento, pero que no quieren que les falle su equipo. Se van a encontrar también con ese tipo de usuarios. Se van a encontrar también con aquellos usuarios que siempre van a vivir estresados y que siempre quieren información a tiempo y que muy pocas veces les van a dar gusto y que de repente está ese reporte, pero ellos lo quieren de otra manera y bueno, se van a encontrar con ese tipo de usuarios. Y se van a encontrar con aquellos usuarios que están en el área, pero no conocen los procesos. No conocen los procesos. Y se van a encontrar también con aquellos usuarios que dicen, no, yo ya estoy muy viejo para aprender esto. Y o que mejor despídanme o muévanme a otro sitio. Pero yo ya no quiero trabajar en eso. Entonces, y se van a encontrar con aquellos usuarios que siempre ya van a decir, no, es que es mejor el otro sistema que teníamos antes. Es que el otro sistema era más fácil. Este es muy complicado. Entonces, se van a acordar de mí en que van a encontrar estos tipos de usuarios y que lo que van a cambiar es el nombre, es decir, en una empresa se va a llamar Juan y en otra se va a llamar Alicia, en una se va a llamar Pedro y en otra se va a llamar Carmen, o en otra se va a llamar Carmen, y otra, o sea, eso es lo único que va a cambiar. Pero esas características con esos usuarios casi siempre los van a encontrar en las empresas. Por lo tanto, esa resistencia al cambio puede suceder. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Bueno, que tal y como nos muestra el diagrama, existe lo que son las tareas propiamente de los usuarios y las personas como tal, es decir, saber que necesitamos a ese recurso para poder ingresar información, para que se pueda generar información y tenemos, y aparte de estructura, ¿qué representa esa persona a nivel de estructura de la organización? Y la tecnología como tal, es decir, ¿necesita esa área de tecnología? ¿Necesitamos poner una computadora en esa área? De repente nunca hayan usado y de repente quienes solo son viejitos quienes están ahí. Pero si necesitamos poner la computadora, ¿cómo vamos a capacitar a esas personas? ¿Cómo vamos a animar a esas personas? ¿Cómo vamos a hacer que esas personas no se sientan tan, podríamos decir, que se sientan frustradas al usar el sistema? Pues esa es la parte que tenemos que medir al momento de resistencia a cambio. Fíjense que cuando a mí me tocó implementar el sistema con el grupo de proyectos en una empresa que era una empresa propiamente de rublo hospitalario, había una área que nunca habían usado sistemas y esta era el área
de recién nacidos. Era una área donde las personas que habían ahí, y las enfermeras, pues ya eran mayor de edad, ya eran personas, ya hablamos que tenían mucha experiencia, pero que ya más jovencita tenía 55 años. Solo de ahí deduzcan qué tipo de personas eran las que teníamos que capacitar. Y otro de los limitantes que teníamos es que estas personas pues nunca habían usado lo que era una computadora. Entonces, adicionalmente a eso teníamos la limitante que obviamente en los hospitales nunca se cierra. Por lo tanto, habían 3 horarios. Estaba el turno A, que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el turno B, que era de 3 de la tarde a 9 de la noche, y el turno C, que era de 9 de la noche a 7 de la mañana. Con el turno A y el turno B, pues no había mayor problema, porque se podían capacitar durante las horas de trabajo. Pero con el turno C, ¿a qué horas capacitábamos? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues fue una estrategia primero de antes de enseñarles a usar el sistema, y les enseñamos a usar las computadoras, a que perdieran el miedo. Pero para hacer eso, ¿qué hicimos? Bueno, acondicionamos una área, acondicionamos básicamente una área de capacitación donde pusimos computadoras, instalamos la red y todo, montamos una base de pruebas y básicamente acondicionamos todo. ¿Y qué hicimos después? Bueno, a las 7 de la mañana que salían estas personas de su turno, el jefe a esa hora nos enviaba a esas personas para capacitación. Entonces, ¿qué hacíamos con personas que venían cansadas de estar toda la noche despierta y que aparte de eso no usaban cero tecnología y que tenían miedo a perder su trabajo? Pues lo primero que hicimos fue dar el refrigerio. Capacitábamos a estas personas, pero antes de iniciar con la capacitación, les dábamos 15 minutos para que se tomaran su cafecito o su fresquito, con su pancito, con su sándwich, de manera que ellos se sintieran bien. Primero fue eso lo que hicimos, que ellos se sintieran bien. Después les enseñamos a usar las computadoras jugando. Y para eso, muchachos, no hay mejor juego que el solitario. Les enseñamos a jugar solitario, les enseñamos a trabajar en Paint, a que comenzaran a hacer círculos, a que después comenzaran a hacer imágenes, a que comenzaran a escribir, a que fueran perdiendo el miedo. Al finalizar de esas 2 semanas de capacitación propiamente del equipo, nada que ver con el sistema, todos esos usuarios no solamente llegaban contentos a recibir su capacitación, porque sabían que al menos su cafecito lo tenían ahí, sino que también llegaban animados porque comenzaron a perder el miedo a la tecnología. Y una vez que perdieron el miedo a la tecnología, se les enseñó a usar el sistema. Cuando nosotros implementamos el sistema, jóvenes, fue una de las áreas que mejor utilizó el sistema, donde hubieron menos fallas y donde la edad de esas personas, y a más joven, tenía 55 años. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros muchas veces podemos prevenir o anticiparnos a la resistencia al cambio que pueden haber en áreas donde definitivamente es inminente que va a haber un cambio. Entonces, si sabemos que es inminente, que va a haber un cambio, lo mejor que podemos hacer es prevenir esta situación, ¿sí? Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro? Todo claro. Todo claro, ingeniero. Pero no se me durmieron, ¿verdad, muchachos? ¿Cómo crees? Es que son bien calladitos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Arnold, dígame. Suelo tener problemas con micrófono. No, mire. No, es que suelo tener problemas con micrófono, le digo, pero bueno. No se preocupe.
Una pregunta. No sé si esto viene más adelante en la clase, no sé si es el objetivo de la clase, pero ¿cuál diría usted que es una de las primeras señales para una empresa para darse cuenta de que ya es hora de cambiar de tecnología? Es que depende. Si ustedes recuerdan, muchachos, decíamos que un sistema como tal o una tecnología como tal, o al momento de implementar un proyecto tecnológico, pues hay señales o hay dos formas que nosotros podemos identificar realmente que es necesario hacer algún tipo de cambio. Y esto es cuando tenemos problemas. Es decir, podríamos decir, de los parámetros que nos pueden decir que es necesario un cambio, es cuando, por ejemplo, tenemos mucha queja por parte de los clientes. O cuando de repente nosotros vemos que existe mucho desperdicio o mucho gasto en cuanto a lo que son gastos operativos. O de repente nosotros vemos que a nivel cuando estamos planificando el POA, por ejemplo, se ve que hay un incremento sustancial en lo que son la materia prima, en lo que son los suministros de oficina. Entonces, cuando nosotros vemos eso y vemos que en una área se necesita tener una cantidad excesiva de personas, pues definitivamente nos da un parámetro de que el sistema que actualmente está usando la empresa pues no es el más óptimo, o que ya están definitivamente desfasados o que necesitan una mejora. Ahora bien, hay otras situaciones que nos pueden nosotros también identificar que ya necesitamos un cambio a nivel de tecnología. Cuando llegamos a un punto donde para desarrollar o para realizar un proceso se lleva mucho más tiempo del tiempo que se debería de llevar, o lejos de estar ayudando a la empresa a minimizar los costos, más bien está aumentando esos costos, pues es un parámetro también de que debemos de cambiar la tecnología que tenemos. Y hay otros cambios tecnológicos, Arnold, que definitivamente el mismo entorno los exigen. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos acerca de los gigantes de San Francisco, ¿qué pasó con ellos? Ellos vinieron y ante una necesidad, prácticamente adelantarse a las diferentes competencias que ellos tenían o a los diferentes equipos, lo que hicieron fue implementar un sistema que les permitiera poder básicamente grabar las jugadas, tanto que realizaban ellos como las que realizaban sus contrincantes. De esta manera, ellos pudieron identificar cuáles eran sus oportunidades de mejora y anticiparse prácticamente para poder ganar los partidos ya de antemano. ¿Qué pasó después? Después ellos identifican que necesitan un sistema que les permita poder vender los boletos en línea, pero no solamente vender esos boletos, sino que si alguien tiene un problema y ya compró el boleto, pues que también esa persona lo pueda vender y de esta manera siempre tener el cupo lleno en el estadio. Si usted se fija, esos cambios fueron básicamente en base a estrategias para poder ser el mejor equipo y para que ese equipo como tal, o la mayoría de sus jugadores estuvieran en el Salón de la Fama, requerían tomar medidas drásticas y anticiparse a lo que venía. Entonces, en este sentido, ellos vinieron e hicieron esa inversión. Seguramente después los otros equipos hicieron inversiones bastante similares. Lo mismo sucede, por ejemplo, de empresas donde los gerentes son personas que tienen una visión bien clara de hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar. Entonces, estas personas se anticipan a lo que realmente van a necesitar en un futuro. Entonces, hay muchos factores, Arnold, que hasta cierto punto nos pueden indicar si ya estamos desfasados con la tecnología. Pero casi siempre los cambios tecnológicos vienen de la mano con las estrategias o con las necesidades que nosotros como empresa tenemos y hacia dónde queremos llegar. Por eso es que en esta clase hacemos mucho énfasis en que las empresas donde nosotros implementamos el sistema tienen que ser empresas que estén bien claros
de su estructura organizacional, que tengan bien definidas cuáles son sus procedimientos, cuáles son las políticas que tienen, porque de esa manera ellos van a pedir lo que ellos realmente quieren. Y le pongo un ejemplo. En el hospital, donde yo sí fui jefa de sistema durante 5 años, nosotros iniciamos con una implementación de un sistema que lo teníamos planificado para 1 año. Sin embargo, pasaron 5 años y solamente se había implementado lo que eran las áreas funcionales. A nivel de gerencia todavía no se tenía información totalmente completa. ¿Pero por qué razón fue? Porque durante esos 5 años fueron naciendo otras necesidades que hasta cierto punto para la gerencia eran prioridad, como por ejemplo el control de los costos, como por ejemplo que las enfermeras al momento que atendieran a los pacientes se pudieran conectar con sus tablets, con sus computadoras portátiles que iban incrustados en los carritos de medicamentos, se pudieran conectar al sistema y pudieran aplicar a ellos medicamentos. Es decir, para ellos era más importante el tener controlado estas áreas funcionales y tecnológicamente ir avanzando en ese sentido que de repente tener, por ejemplo, tener controles de calidad, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros implementamos lo que fue el módulo de inteligencia de negocios prácticamente casi 8 años después que se había iniciado con el sistema como tal. No sé si me doy a entender ahí, Erno. Ya me quedó más claro. Y yo voy a decir algo. Siempre que hay excesivas quejas de los clientes, siempre que hay pérdidas sustanciales en las empresas, siempre que los procesos se realizan de una forma lenta, es decir, por decir algo, que en el área de facturación, para generar una factura se tarda en 30 minutos, o para cerrar un proceso completo se tarde en 30 minutos, cuando nosotros sabemos que con el sistema podemos básicamente minimizar ese tiempo o recortar ese tiempo a la mitad, entonces sucede algo en la empresa. Cuando los estados financieros no están a tiempo, cuando el gerente pregunta cuánto es el costo y no ya pueden decir, o cuando pide su estado de resultados no se lo pueden dar, o cuando solicita el balance general y no se lo pueden dar, entonces, y se tardan mucho tiempo en brindar esa información, porque parte ya genera el sistema y parte ya tienen que generar de forma manual, entonces ahí ya van dando señales de que es necesario el cambio. Cuando nosotros decidimos implementar un sistema o cualquier tipo de tecnología, es porque se quiere corregir un problema o porque se quiere básicamente, podemos decir, hacer alguna mejora en el sistema, o porque el mismo gobierno como tal lo esté exigiendo, que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con el CAI en las facturas. Ninguna empresa en Honduras tenía sus sistemas que generaran el CAI, ninguna empresa, ni siquiera a nivel de estado financiero, porque los grandes contribuyentes tenían que enviar esa información directamente a SAR. Entonces, ninguna empresa tenía eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que aquellas empresas cuyos sistemas prácticamente estaban desfasados y para hacer ese cambio tenían prácticamente como que hacer un sistema nuevo, pues preferían mejor hacer inversión de un sistema nuevo. Aquellas empresas que sí tenían sistemas que eran escalables y que se podían modificar, igual tuvieron que invertir en la modificación, y no era una modificación sencilla. Cualquiera diría, no, pero solo era que a nivel de facturación se mostrara el CAI. No, porque tenía que llevar un registro y eso tenía que ir igual. Tenía que irlo reservando igual a nivel contable, tenía que irse haciendo una reserva de eso, especialmente cuando eran grandes contribuyentes. Era un impuesto que básicamente se quitaba del cliente y que después se tenía que dar a SAR. Entonces, contablemente tenía que ir todo bien ordenado.
¿sí? Entonces, no era un cambio pequeño, era un cambio bastante grande, tanto a nivel de contabilidad como a nivel de facturación propiamente, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, dudas al respecto. Pues, con respecto a mi pregunta, ingeniera, todo quedó claro. Muy bien. Excelente. Los demás, chicos, yo hoy sí creo que se me durmieron, muchachos, pero bueno, es comprensible. Esta hora es un poquito cansada, ¿verdad? No, no es que nos dormimos, solo que le prestamos bastante atención. Ah, muy bien, excelente. Bueno, chicos, entonces quedamos que el examen va a ser día viernes, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo en eso? Y los coordinadores, así rapidito, si podemos hacer un refresh, los coordinadores, no sé si están conectados todos. Sí, ingeniera, el día viernes. Coordinador del 1, sí, el grupo está de acuerdo el viernes. Muy bien. ¿Y los demás? Vamos, muchachos. Si no es el coordinador de mi grupo. De hecho, nosotros habíamos dicho el sábado, pero si la mayoría dice que el viernes, pues va a tocar el viernes. Ok, gracias, Steven. ¿Y los demás, chicos? Creo que los demás coordinadores no están conectados, ¿o sí? Ingeniera, por nuestra parte, sí está bien el viernes. Ok, Josué, perfecto. Faltan 2 grupos. ¿Los demás? Si no por default el viernes, ni modo. Bueno, chicos, para que no se sientan mal los que pidieron el sábado, yo entiendo que tienen clases y todo, pero no sé, el problema con el sábado y lo que yo veo en el sábado es que estas últimas semanas ha estado fallando el portal. Entonces sí me da un poquito de temor que el sábado tengan complicaciones. Sin embargo, yo he visto que el viernes hay un poquito más de estabilidad. Es decir, los días de semana en sí hay bastante estabilidad con referente al portal. Posiblemente sea que se esté ocupando los fines de semana para hacer algún tipo de mantenimiento y es algo válido, considerando de que, recuerden de que son N cantidad de clases virtuales que se manejan y adicionalmente toda la parte de almacenamiento y bueno, toda la gestión que llevan cada una de las clases, ¿verdad? Entonces, obviamente, podría ser que ese sea el motivo por el que han habido en estas últimas 2 semanas problemas los días sábados. Y les digo porque yo he dejado tareas, no en el caso de ustedes, pero sí de otras clases, tareas para los días sábados y generalmente ese día me reportan bastante problemas. Entonces, yo entiendo al grupo que quiere el día sábado, comprendo muy bien, pero yo esa es la única limitante que veo. Adicionalmente que los otros miembros del grupo pues pidieron de que fuera el día viernes, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso. Pero solo hay 3 coordinadores por lo que veo. Sí, es que hoy se conectaron poquitos. Me imagino que es por el tema del examen. Bueno, ya para finalizar, muchachos, y no quitarles más tiempo, solo recordarles que el examen va a ser el día viernes. Viene capítulo 1, es decir, la presentación 1 que vimos, capítulo 2 y viene hasta donde vimos el día de hoy, de capítulo 3. ¿Ok? ¿Qué más? Va a estar habilitado todo el día. Una vez que ingresen, siempre llegan bien las indicaciones, llegan bien qué se les está pidiendo. Tengan listo a mano, muchachos, y lo que es una hoja bond, tengan listo a mano lápiz, regla,
borrador, todos sus implementos que ustedes necesiten, pues tengan a mano para que no pierdan tiempo en el caso de que se requiera que ustedes utilicen cualquier implemento. Es mejor ser preparados. Y en informática, jóvenes, debemos de ser bien preparados, siempre estar preparados, ¿sí? Como dicen los Boy Scouts, siempre estar listos, ¿sí? Ingeniera. Dígame, Lourdes. Las presentaciones ya están en el campus, ¿verdad? Sí. Hasta donde viene Sí, así es. Lo único que me hace falta es subir es este video del día de hoy, pero sí, y además ya está en el campus. Sí, para estudiar la presentación. Perdón, Ardo. Que si las instrucciones de la prueba ya están en la plataforma. No, esas instrucciones de las pruebas ya van a ver el día cuando ustedes inicialicen, antes de inicializar las pruebas, ahí les va a aparecer las instrucciones. En las instrucciones ahí les va a decir cuánto tiempo van a tener para realizar su prueba. En el caso de que solo tengan un intento, pues ahí va a aparecer si van a tener un intento, si van a tener 2 intentos y el tiempo que van a requerir. Mi consejo es que cuando ustedes se sienten a hacer la prueba, mejor dicho, el examen, ustedes tengan todo listo. Puede ser que usen esos implementos como puede ser que no, pero ustedes tengan listo, ¿ok? Y también va a decir si va a ser necesario grabar o no, supongo. Sí, yo ya daría las indicaciones. Antes de hacer el examen, ahí van a aparecer las indicaciones. Es decir, cuando ustedes ya den clic a la opción de examen, ahí van a aparecer las indicaciones. Y obviamente, mientras ustedes no ya den iniciar, pues no inicia a contar el tiempo. Una vez que ustedes ya den iniciar examen, ahí sí inicia a contar el tiempo. Ok, entiendo, ingeniera. Estaremos pendientes. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Lourdes? No sé si quedó clara con su duda. Sí, ingeniera, y el examen va a ser teórico, ¿verdad? Prácticamente. Es posible. Hay mucha posibilidad. Ok. No se preocupen, muchachos. Verán que va a estar fácil. Bueno, disculpen que siempre les diga o que siempre haga referencia a los dichos, pero en mis tiempos, cuando éramos estudiantes, nos decían, el examen va a estar fácil siempre y cuando estudien. Y eso es cierto. Cuando uno estudia y uno ha estado poniendo atención en la clase, que estoy segura que así ha sido el caso de ustedes, pues estoy segura que no les va a ir mal, ¿sí? Estoy más que segura que les va a ir bien. Y les deseo mucha suerte. Sobre todo, muchachos, siempre en el momento de realizar el examen, hay que leer bien qué nos están pidiendo. No se estresen si tienen poquito tiempo. Recuerden que, pues, ese es el día a día. En el día a día, de repente nuestro jefe nos puede decir, necesito que ahorita me muestre cuáles son las tendencias que tenemos en cuanto al uso de los sistemas y decir ahorita es decir hace 5 minutos, ¿sí? Entonces, siempre nos va a tocar trabajar bajo esa presión, así que no se preocupen, traten siempre de estar tranquilos, especialmente al momento de realizar el examen, ¿sí? Leer bien las indicaciones, muy importante tomarnos el tiempo para leer las indicaciones, ¿ok? Y si no tienen más preguntas, chicos, pues yo dejo, cuídense mucho. Si no tienen que salir, pues no salgan. Si les tocan salir, pues tomen todas las medidas del caso. Y recuerden que se tienen que cuidar ustedes y para poder cuidar a su familia, ¿verdad? Entonces, para que tomen todas las precauciones del caso. Que tengan feliz noche, muchachos. Y a estar pendiente el día viernes del examen. ¿Ok? ¿Dudas adicionales? ¿Ninguna? Yo no. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Feliz noche.
Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. De nada, feliz noche. Cuídense.